Mi mamá me cortó el cabello mientras dormía, para que no opacara a mi hermana en su boda. Mi papá se rió. Quedé calva, pero no me quedé callada. Me desperté calva, un día antes de la boda de mi hermana. Mi mamá me cortó el cabello mientras dormía, para que no me viera más bonita que ella. A eso le llamó justicia. Mi papá dijo, tal vez ahora por fin alguien sienta lástima por ti. No tenían ni idea de lo que iba a hacer después. Actualización 1. Me llamo Camila, tengo 29 años, y jamás imaginé que me despertaría calva justo un día antes del matrimonio de mi hermana. Me temblaban los dedos al tocarme el cuero cabelludo, sintiendo los huecos donde antes caía mi cabello largo y rubio. Mechones esparcidos por el suelo de mi cuarto, como víctimas doradas de una batalla que ni siquiera sabía que había comenzado. En la puerta, mi mamá, Lupita, sostenía las tijeras con una sonrisa de satisfacción en los labios. La boda de Emilia era mañana, y mi propia familia me había traicionado de la peor manera posible. Antes de seguir con esta historia, comenta de dónde estás viendo esto, y suscríbete para acompañar mi viaje de víctima a vencedora ante una traición familiar inimaginable, para entender por qué mis padres harían algo tan cruel. Tienes que conocer un poco de nuestra historia. Crecí en los suburbios de Guadalajara. Siempre fui la bonita, mientras que mi hermana Emilia era la inteligente. No fue decisión nuestra. Esos rótulos nos los colgaron nuestros propios padres desde que éramos niñas. La verdad es que siempre me esforcé muchísimo en la escuela. Mantuve un promedio perfecto durante toda la universidad y conseguí un muy buen trabajo en marketing. Pero a los ojos de mis papás, especialmente de mi mamá, los logros de Emilia siempre brillaban más. Nuestra casa parecía perfecta por fuera. Una casa de 2 plantas con 4 habitaciones, jardín siempre podado, rodeada por esa cerca blanca de telenovela. Mi papá, Armando, era asesor financiero, y mi mamá, Lupita, tenía un negocio de diseño de interiores que le iba súper bien. Cenábamos juntos todas las noches y vacacionábamos en Cancún cada verano. La típica familia mexicana de comercial. Pero detrás de las puertas, el ambiente era otro, tóxico. Emilia sacó otro 10 en el proyecto de ciencias, anunciaba mi mamá en la cena, y de inmediato me lanzaba esa mirada crítica. Camila, ¿por qué no le pides ayuda a tu hermana en lugar de pasar tanto tiempo alisándote el cabello? Recuerdo una vez que gané un concurso de poesía en la prepa. Llegué a casa toda emocionada, con mi diploma en la mano. Mi papá ni siquiera levantó la vista del periódico. Ah, qué bien, mija. ¿Pero viste que aceptaron a Emilia en ese programa de verano de la UNAM? Siempre era lo mismo. Cuando me gradué con honores de la universidad, mi mamá comentó que debía agradecerle a mi carita bonita por eso. Cuando conseguí mi primer trabajo, mi papá insinuó que mi jefe solo me contrató para adornar la oficina. Esos comentarios dolían, pero se volvieron rutina. Terminé aprendiendo a esconder mis logros en lugar de compartirlos con la familia. Emilia tampoco era inocente en todo esto. Desde chica armaba dramas si alguien me elogiaba. En la adolescencia, arruinó mi vestido de graduación la noche antes del baile porque escuchó a alguien decir que probablemente yo sería la reina de la noche. Luego pidió disculpas, llorando, y yo la perdoné, porque, ¿no? Así son las hermanas. Pero el patrón continuó. El año pasado, cuando me ascendieron en el trabajo, Emilia dejó de hablarme por 2 semanas. Cuando compré mi primer carro, un Honda usado por el que estuve ahorrando meses, se quejó con mis papás de que yo solo quería presumir. Era demasiado agotador intentar apagar mi luz solo para mantener la paz en casa. Pero todo empeoró de verdad cuando Emilia conoció a Joaquín, su actual esposo. Venía de una familia tradicional con mucho dinero. Trabajaba en un bufete de abogados prestigioso y cumplía todos los requisitos que mis papás consideraban ideales para un buen yerno. Desde que empezaron a salir, Emilia se volvió aún más competitiva conmigo. Si yo usaba un vestido para la cena del domingo, ella soltaba algo como: «Nunca te cansas de querer llamar la atención, ¿verdad?». Si mencionaba algún logro en el trabajo, ella cambiaba el tema enseguida, hablando de sus planes con Joaquín. Cuando se comprometieron, después de solo 6 meses de noviazgo, mis papás estaban en las nubes. La boda se convirtió en el centro de nuestro universo familiar. Cada conversación, cada reunión, cada fiesta, todo giraba en torno al matrimonio de Emilia. Yo traté de apoyar. Me ofrecí para ayudar con las invitaciones, fui con ella a probar pasteles, incluso planeé diseñar tarjetas de agradecimiento personalizadas usando mis habilidades de diseño. En ese entonces, todavía creía que podía contribuir de corazón, pero nada era suficiente. «Solo estás haciendo esto para opacarme», me acusó Emilia cuando le mostré las tarjetas tan lindas que había creado. «Sabes que eres mejor que yo en esas cosas artísticas». A pesar de toda la tensión, yo quería, de verdad, arreglar nuestra relación.
Cuando Emilia me pidió que fuera madrina, claramente presionada por los familiares, que notarían si no estaba, acepté con la esperanza de que eso pudiera ser un nuevo comienzo. Solo no intentes sobresalir, ¿sí? Me advirtió después. Este es mi día. La única certeza que me dio era que jamás me permitiría brillar en su boda. Los 6 meses previos al casamiento de Emilia fueron una clase intensiva de disfunción familiar. Como madrina, tenía que estar presente en todos los eventos preboda con entusiasmo, y al mismo tiempo, hacer todo lo posible por ser invisible. La fiesta de compromiso marcó el tono. Usé un vestido negro sencillo, maquillaje básico y recogí el cabello en un moño discreto. Me mantuve al margen, ayudando a servir bebidas, asegurándome de que Emilia tuviera todo lo que necesitaba. Aún así, escuché a mi mamá y a la tía Judith murmurando en la cocina. Camila está intentando portarse bien, pero ya sabes cómo siempre la miran los hombres. Mi mamá suspiró. Emilia merece un día solo para ella, donde sea el centro de atención. Tal vez deberíamos sugerir que Camila use algo menos llamativo en la boda, opinó la tía Judith, o que lea algo durante la ceremonia, así le da la espalda a la gente. Fingí que no escuché. Seguí acomodando los dulces en las bandejas, tragándome el nudo en la garganta. La despedida de cocina fue aún peor. La futura suegra de Emilia, Carmen, una mujer amable, ajena a las tensiones familiares, elogió mi decoración hecha a mano. Tienes un don natural para la belleza, Camila. Estas decoraciones están preciosas. Después encontré a Emilia llorando en el baño. No pudiste controlarte, ¿verdad? Sollozaba. Tenías que encontrar la manera de hacer que todos notaran tu toque especial en mi despedida. Emilia, solo quería que tu día fuera más bonito, respondí, agotada de caminar sobre cáscaras de huevo. Entonces deja de intentarlo tanto, me soltó. Ahora todos solo hablan de tu decoración y no de mis regalos. Y ese patrón se repitió en cada evento. En la despedida de soltera, Emilia me acusó de coquetear con el barman, que por cierto estaba siendo amable con todo el mundo. En la prueba del vestido, exigió que eligiera un modelo una talla más grande, para parecer descuidada. Acepté. Prefería tener paz antes que orgullo. Desperté con la sensación de que algo estaba profundamente mal, como si mi cuerpo ya supiera lo que mis ojos aún no habían visto. Fue cuando me llevé la mano a la cabeza que sentí el vacío, literal. Mi cuero cabelludo estaba expuesto, irregular, frío. Me levanté de golpe. El espejo al lado de mi cama me devolvió una imagen que no reconocí. Mi melena rubia, esa que había sido casi una extensión de mí misma, estaba en el suelo, en mechones dispersos como restos de un crimen. ¿Pero qué coño?, murmuré, atónita, mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en mis pestañas. En la puerta de mi habitación estaba ella, mi madre, Marisol, con una vieja tijera de costura en la mano y una sonrisa tan torcida que dolía más que cualquier corte. Mi padre, Francisco, estaba detrás de ella, cruzado de brazos, conteniendo la risa. «No podíamos permitir que eclipsaras a tu hermana en su gran día», dijo Marisol con esa voz empapada en falsa dulzura. «Ahora, quizás alguien por fin sienta pena por ti», añadió Francisco con sorna, como si su frase fuera la cereza de una broma bien hecha. El suelo se me movió. Literalmente, tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Ellos se fueron, cerrando la puerta con una tranquilidad absurda, y yo me quedé allí, en shock, mirando al espejo, sintiendo la piel expuesta en mi cabeza, preguntándome en qué momento me convertí en una amenaza para mi propia familia. Mi nombre es Camila Fernández, tengo 29 años, vivo en Valencia, y esta es la historia de cómo mi familia intentó destruirme, y cómo yo me encargué de que cada uno de ellos viviera su propio infierno personal. Ese día no fui al ensayo general de la boda. En vez de eso grabé un video. En él no mencioné nombres. No insulté a nadie. Solo mostré mi cabeza rapada y conté lo que me habían hecho mientras dormía. Cómo mis padres querían que yo fuera menos para que mi hermana Lucía brillara más. Lo hice con lágrimas reales, pero con la voz firme. No busqué venganza. No aún. Solo quería que el mundo supiera lo que muchas mujeres silencian por mantener una familia unida. Subí el vídeo a Instagram y TikTok con un título simple. Me raparon mientras dormía para no eclipsar a mi hermana en su boda. Apagué el móvil y me encerré en el baño. Me quedé bajo el agua caliente por horas, como si pudiera lavar el asco, la humillación, el dolor. Cuando finalmente volví a encender el móvil, tenía miles de notificaciones. Mujeres de todas partes de España me escribían. Algunas lloraban conmigo, otras me contaban historias parecidas. Algunas me ofrecían ayuda, cortes de pelo profesionales, maquillaje, hasta un vestido nuevo si quería ir igual a la boda. Era como si una comunidad entera me hubiera recogido del suelo.
Lucía, mientras tanto, me escribió un único mensaje. No sé por qué dramatizas tanto. Podrías simplemente no venir y evitar más escándalo. Y ahí lo supe. Esa boda no sería su gran día. Sería el comienzo de su caída. Esa misma noche, hice la maleta y me fui de casa. Me alojé en casa de Inés, una amiga de la infancia que ahora era psicóloga y vivía en el centro de Madrid. Cuando me abrió la puerta, soltó un grito ahogado. «¡Hostia, Camila! ¿Qué te han hecho?» «Lo que les parecía justo», respondí, sin rodeos. «Pero ya no van a salirse con la suya». Inés me abrazó fuerte. Fue el primer abrazo sincero que sentí en años. «Vamos a reconstruirte, y no solo por fuera». Al día siguiente, mientras me tomaba un café mirando los tejados de Lavapiés, mi vídeo alcanzó 7 millones de visualizaciones. Una periodista de El País me contactó. Luego, una editora de libros. Incluso una marca de cosméticos me ofreció hacer una campaña sobre belleza real. Y entonces llegó el mensaje que cambió todo. Una cuenta anónima me escribió. «Sé lo que tus padres te ocultaron toda la vida. No eres quien crees ser. ¿Quieres la verdad?» La cuenta anónima no tenía foto de perfil, ni publicaciones, ni seguidores. Solo seguía a una persona. A mí. Me quedé mirando ese mensaje durante minutos, como si fuera una bomba a punto de explotar. «No eres quien crees ser». ¿Qué significaba eso? ¿Qué otra cosa podía faltarme por descubrir después de que mi madre me rapara como castigo por existir? Llamé a Inés. Estaba en la cocina preparando tostadas. «Inés, mira esto». Me acerqué con el móvil en la mano, sin poder disimular el temblor en mis dedos. Ella lo leyó en silencio, frunciendo el ceño. «¿Crees que es verdad?», preguntó. «No sé, pero tengo que saberlo. No puedo vivir con más secretos». Respondí al mensaje con una sola palabra. «Habla». La respuesta llegó rápido. «Quedemos. Mañana. A las 11. Plaza del 2 de Mayo. Lleva algo que te dé valor. Y no le digas a nadie más». Inés insistió en acompañarme, pero algo en mi interior me dijo que tenía que hacerlo sola. Al día siguiente, me puse un abrigo largo y oscuro. Recogí lo poco de cabello que tenía en un pañuelo elegante y salí hacia el corazón de Malasaña. La plaza estaba medio vacía, salvo por un par de turistas y un anciano paseando un perro salchicha. Me senté en un banco, como si estuviera esperando a un amante clandestino. A los 5 minutos, una mujer mayor, con el rostro cansado y el pelo canoso bien peinado, se sentó a mi lado. No me miró, solo habló en voz baja. «Tu madre no es quien dice ser». La miré de reojo, sin saber si reír o llorar. «Perdone, señora. ¿Nos conocemos? Soy Teresa. Trabajé durante 20 años como asistenta en casa de tus abuelos paternos, en Toledo. Vi cómo te criaron. Vi lo que tu madre hizo para borrar lo que no le convenía». Me mostró una foto antigua. Un bebé en brazos de una mujer joven. Claramente no era Marisol. Al fondo, mi padre, mucho más joven, con una expresión que no había visto jamás en él. Ternura. «Ese bebé soy yo», dije, con la voz quebrada. «La mujer de la foto era Alicia, tu verdadera madre. Murió en un accidente cuando tú tenías meses. Francisco te trajo a Valencia y Marisol aceptó criarte, pero nunca te vio como su hija. Siempre te vio como una amenaza, como una prueba de su fracaso. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. De repente todo encajaba. El desprecio silencioso, las comparaciones crueles, el resentimiento. Yo era la intrusa, la recordatorio vivo de una historia que Marisol quería borrar. ¿Y Lucía? Es hija biológica de Marisol, pero no de Francisco. Su verdadero padre es otro, un secreto que ambos decidieron callar para proteger su reputación. Todo mi mundo se tambaleó. Mi familia no era mi familia. Y lo peor es que lo sabían. Me criaron con una mentira. Me humillaron, me apartaron, me trataron como inferior. Todo porque yo era el fantasma de una vida que Marisol no quería aceptar. ¿Por qué me lo cuenta ahora? Porque vi tu vídeo. Porque tienes derecho a saber la verdad antes de destruirlos. Porque sé que vas a hacerlo, y quiero que lo hagas con conocimiento. Le tomé la mano, sin decir una palabra más. A veces, el silencio es el único lenguaje que puede contener tanto dolor. Esa noche, me encerré en el cuarto de invitados de Inés y lloré hasta quedarme dormida. No por la pérdida, sino por la rabia. Una rabia limpia, justa. Al día siguiente, mientras desayunábamos, Inés me pasó su portátil. «Tu vídeo ha llegado a 12 millones. Estás en todas las noticias. Mira esto». En la pantalla, una entrevista en directo con Lucía. Estaba visiblemente nerviosa, intentando dar explicaciones vagas. Mi hermana tiene un historial de exagerar. Siempre fue algo dramática. Yo no tuve nada que ver con lo que pasó. Ella se fue porque quiso. Pero el rostro de Lucía decía otra cosa. Miedo. Y entonces sonó mi móvil. Era Joaquín.
el marido de Lucía. Camila, tenemos que hablar. Lo que pasó contigo no fue lo peor. Hay algo que Lucía me ocultó. Algo grave. Muy grave. ¿Podemos vernos? No sabía si estaba lista para hablar con Joaquín. Durante años, lo vi como un testigo pasivo de todo lo que ocurría en mi familia. Siempre educado, siempre correcto, pero jamás se interpuso entre Lucía y sus ataques. Sin embargo, había algo distinto en su voz aquella mañana. Urgencia. Angustia. Acepté. Nos vimos en un pequeño café cerca del Parque del Retiro, un lugar discreto y tranquilo. Llegué antes que él. Tenía las manos sudorosas, el corazón a mil. Cuando lo vi entrar, noté de inmediato las ojeras, la mirada caída. Era un hombre que ya no dormía tranquilo. Camila, gracias por venir, dijo, mientras me ofrecía un apretón de manos torpe. Dime lo que tengas que decir, respondí sin rodeos. No estaba allí para reconectar. Estaba allí por la verdad. Joaquín pidió un café solo. Yo no toqué el mío. Sé que probablemente piensas que soy igual que ellos, que me quedé en silencio mientras te destruían. Y no te voy a mentir. Es cierto, me callé demasiadas veces. No estoy aquí por disculpas, interrumpí. Lo sé, asintió. Estoy aquí porque Lucía me ocultó algo que afecta a todos. Y si lo cuento yo, será un escándalo. Pero si lo cuentas tú, se detuvo. Miró alrededor, bajó la voz. Lucía no puede tener hijos. Lo supo hace 2 años, después de un aborto espontáneo. Fue devastador para ella. Pero decidió que no lo diría a nadie, que encontraría otra forma de cumplir con el rol de esposa perfecta. ¿Otra forma? Pregunté, sin entender. Joaquín respiró hondo. Buscó una donante anónima para la fecundación in vitro. El problema es que la donante no fue tan anónima como ella pensaba. Me pasó una carpeta con papeles impresos. Era un informe de una clínica privada de fertilidad en Barcelona. Mi nombre aparecía como donante genética. Mi nombre. Pero esto es imposible. Yo nunca... No lo sabías, me interrumpió. Fue tu madre quien usó tus datos. Accedió a tu historial médico cuando vivías en casa. Fingió que eras tú. Presentó un documento falso con tu firma. Eso es ilegal. Eso es... enfermizo. Lucía quería que el bebé se pareciera a la familia. Quería tener la sangre buena, pero sin que tú brillaras más que ella. Y Marisol lo facilitó. La sangre me hervía. Todo se volvió confuso, grotesco. Lucía había intentado tener un hijo, usando mi genética. Mi madre lo permitió. ¿Planeaban ocultarlo incluso al propio niño? ¿Y tú? ¿Tú sabías esto? Le escupí. Lo supe hace 2 semanas. Encontré la carpeta en su despacho. Lucía me dijo que era lo mejor para todos, que yo no entendería, que tú no tenías por qué enterarte. Me levanté, furiosa. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? Porque he estado viviendo una mentira. Porque estoy atrapado con una mujer que no es quien dice ser. Y porque tú mereces saberlo antes que lo uses tú misma en su contra. Tomé los documentos y salí sin decir adiós. Esa noche, no dormí. Caminé durante horas por el centro de Madrid, incapaz de digerir lo que acababa de descubrir. Me sentía violada, traicionada, robada. Pero también, algo en mí comenzó a encajar. Ese dolor ancestral en mi pecho no era solo emocional, era físico. Como si mi cuerpo supiera que algo había sido tomado sin permiso. Y entonces, supe lo que tenía que hacer. Volví a casa de Inés y le mostré todo. Ella, que nunca perdía la compostura, se quedó sin palabras. Esto es grave, Camila. Gravísimo. Puedes denunciarlas. Las 2. Es falsificación. Es suplantación. Es abuso médico. Lo voy a hacer, pero no ahora. Aún no. Entonces, ¿qué vas a hacer? La miré, con una calma que ni yo misma reconocí. Voy a dejar que Lucía piense que todo está bien, que no sé nada, que sigo siendo la hermana inferior. Voy a ir a su casa, voy a entrar en su círculo, y desde dentro, voy a hundirla. Inés me miró sorprendida. ¿Estás segura? Más que nunca. 2 días después, llamé a Lucía. «Hola, hermana», le dije, con una voz que no me pertenecía. Estuve pensando, y quiero ir a visitarte. Quiero arreglar las cosas. Quiero estar ahí para ti, como tú lo estuviste para mí. Hubo un silencio largo en la línea. Luego, su respuesta. «Claro, ven. Me encantaría hablar». Y así fue como crucé de nuevo el umbral de esa casa maldita, no como víctima, sino como enemiga silenciosa. Volver a cruzar la puerta de la casa de Lucía fue como pisar el escenario de un crimen, pero con la sangre todavía caliente. Todo estaba igual que antes. Los muebles minimalistas, las paredes impecables, ese olor a flores artificiales que siempre me pareció sofocante. Lo único diferente era yo.
Lucía me recibió con una bata de seda beige y una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos. «Pasa, por favor. Me alegra que hayas venido». «A mí también», mentí, con una voz dulce, casi infantil. «Tenía que verte». Nos sentamos en el salón. Me ofreció una copa de vino blanco. Fingí aceptar, aunque apenas mojé los labios. «Camila», dijo ella, con esa expresión compungida de actriz de telenovela. «Quiero pedirte perdón. Lo que pasó... El corte de pelo, mamá. Todo eso fue... una traición», interrumpí suavemente. Ella tragó saliva. «Sí, pero fue un momento de tensión. Estaba nerviosa por la boda. Mamá también. Tú sabes cómo es ella». «Sé perfectamente cómo es», dije. Y ahí, por un segundo, se le escapó el pánico en los ojos. Solo por un segundo. Hablamos durante 1 hora. Me dijo que quería reconstruir nuestra relación, que nos hiciéramos más cercanas, que quizás podríamos ir juntas a una terapia de hermanas. Todo sonaba bonito, reconfortante y absolutamente falso. Pero yo asentía, sonreía, incluso le tomé la mano. «Claro, me encantaría», le dije. «Quizás pueda quedarme unos días, para reconectar». Lucía dudó. Joaquín, que estaba en el piso superior, bajó en ese momento. Me miró con tensión. Sabía que yo sabía. «Hola, Camila», dijo, algo frío. «Hola, Joaquín. Espero que no te moleste mi presencia». «No, claro que no», respondió, pero sus ojos decían otra cosa. Me instalé en la habitación de invitados, la misma donde me había quedado una vez, cuando aún creía que tener familia era una bendición. Por la noche fingí dormir. Escuché pasos, susurros, el murmullo de una discusión detrás de la puerta del dormitorio de Lucía. «Te dije que no confiaba en ella», decía Joaquín. «¿Y si vino porque ya sabe?» «No sabe nada. Está aquí porque se siente culpable», respondía Lucía. «Es la misma de siempre, insegura, desesperada por afecto». Sonreí en la oscuridad. Esa era la ventaja de que te subestimaran. Nunca venían el golpe venir. Pasé los siguientes días como una hermana arrepentida. Cocinaba con ella, salíamos a caminar por el barrio de Chamberí, visitamos una exposición de arte contemporáneo. Cada vez que me miraba, Lucía parecía más relajada, más confiada, y mientras tanto, yo recogía todo, observaba, anotaba, grababa, guardaba pantallazos de sus correos, mensajes sospechosos, conversaciones con su ginecóloga. Había creado una carpeta en la nube con todo. Incluso grabé una conversación entre ella y Marisol, en la que discutían sobre cómo habían falsificado mis datos para el proceso de fertilidad. «No te preocupes, hija. Nadie va a descubrirlo. Camila es débil. No tiene malicia. No quiero que el niño sepa que tiene el ADN de una fracasada». Unas frases que, en contexto, podían destruir vidas. Y yo ya no era débil. Una noche, Joaquín entró en mi habitación sin hacer ruido. Me encontró despierta. «Camila, no sé qué estás planeando, pero ten cuidado. Lucía es más peligrosa de lo que parece». Lo miré fijamente. «¿Tú aún la amas?». Se quedó en silencio. «No lo sé. Creo que nunca llegué a conocerla de verdad». «Entonces no te interpongas». Él asintió y se fue. Desde ese momento, supe que no intentaría detenerme. El golpe final comenzó con una cena. Lucía organizó una comida en casa, con mis padres como invitados. La idea era, supuestamente, hacer las paces en familia, pero lo que no sabían era que yo había contratado a un periodista de investigación para asistir como pareja mía. Su nombre era Sergio Márquez, y trabajaba para una plataforma de noticias digitales conocida por exponer escándalos familiares de alto perfil. Durante la cena, Sergio hizo preguntas sutiles, como quien charla por cortesía. «Entonces, ¿cómo fue la infancia de Camila y Lucía?», preguntó, con una sonrisa. «Muy unidas. Siempre lo fueron», respondió Marisol, sin titubear. «¿Y Camila? ¿Siempre supiste que sería artista?». «No», dijo Francisco. «Era lista, pero algo superficial, menos enfocada que Lucía». Sergio rió. «Interesante. ¿Y qué opinan del vídeo viral? ¿Cómo lo gestionaron emocionalmente?». La mesa se congeló. Lucía palideció. Marisol carraspeó. «Fue una exageración», dijo ella. «Las cosas se salieron de control, pero es asunto de familia». Sergio asintió, como si nada, pero su grabadora estaba encendida, y el micrófono, oculto en su reloj. Esa noche, publiqué una nueva entrada en mi cuenta. Un vídeo corto, pero directo. «¿Creéis que sabéis quiénes son vuestros padres? Yo también lo creía. Hasta que descubrí que me mintieron toda la vida. Que usaron mi cuerpo sin permiso. Que mi hermana intentó crear una vida robando la mía. Pero tranquilos, no busco venganza. Busco justicia». Las visualizaciones explotaron en cuestión de horas. Y justo cuando creía que el caos estaba al máximo,
Recibí una llamada de una voz conocida. Camila, soy Teresa. Hay algo que olvidé contarte. Algo sobre tu verdadera madre. Algo que puede cambiar todo. Cuando Teresa me llamó esa noche, su voz sonaba diferente, más temblorosa, más urgente. La misma mujer que me había revelado que Marisol no era mi madre biológica. Ahora tenía algo más, algo que, según ella, cambiaría por completo el rumbo de mi historia. Camila, necesito verte en persona. No puedo hablar de esto por teléfono. ¿De qué se trata?, pregunté, ya con el pulso acelerado. De Alicia, de tu madre verdadera, y de algo que ella dejó para ti, antes de morir. No dormí esa noche. Pasé horas mirando el techo de la habitación de invitados, escuchando los pasos de Lucía moverse por el piso, el silencio tenso de Joaquín en el despacho, los ecos invisibles de una casa construida sobre secretos. A la mañana siguiente, tomé un tren a Toledo, donde Teresa vivía en una pequeña casa cerca del río Tajo. Me recibió en la puerta con los ojos vidriosos y una caja de madera en las manos. Era vieja, con marcas de humedad, cerrada con una cinta de terciopelo azul. La encontré escondida entre los viejos baúles de tus abuelos. Tu madre me la dio el día antes de su viaje a Barcelona, el que no volvió a terminar. Me dijo que si algo le pasaba, debía dártela cuando fueras lo suficientemente fuerte para saber la verdad. Me senté en el sofá, con las manos heladas. Teresa se sentó frente a mí, en silencio. Abrí la caja. Dentro había una pila de cartas, un pequeño cuaderno con dibujos, y una cadena de plata con una medalla en forma de luna creciente. En la primera carta, escrita con una caligrafía delicada, Alicia me hablaba como si estuviera viva. Mi pequeña Camila, si estás leyendo esto, es porque ya sabes parte de la verdad, pero no toda. No morí en un accidente. Me silenciaron. Alguien no quería que yo revelara un secreto familiar que podía destruir más que un apellido. Me quedé sin aire. ¿Qué significa esto, Teresa? Ella se frotó las manos, como quien revive un trauma olvidado. Tu abuelo, el padre de Francisco, tenía negocios turbios, tráfico de influencias, lavado de dinero. Alicia descubrió parte de eso cuando trabajaba como contable para la empresa familiar. Lo iba a denunciar. Pero entonces ocurrió el accidente. Me llevé las manos a la boca. Toda mi historia, mi origen, estaba manchado de conspiraciones, mentiras, muerte. ¿Estás diciendo que la mataron? Yo no puedo probarlo, Camila. Pero Alicia tenía miedo, y no era una mujer temerosa por naturaleza. Esas cartas, ese cuaderno, son tu herencia. Pero también tu arma. Leí durante horas. Cada página era un grito contenido. Nombres, fechas, movimientos bancarios sospechosos. Todo escrito por una mujer que sabía que estaba marcando su final. Y entonces, encontré una foto. Mi madre biológica, embarazada de mí, abrazando a Francisco. Él la amaba, dije, en voz baja. La amó, pero eligió el poder. Y eligió a Marisol porque ella sabía guardar secretos. A cambio de todo, regresé a Madrid con la caja en una mochila. Mis piernas temblaban, pero mi mente era un torbellino de claridad. Esa noche, publiqué otro vídeo. Esta vez, desde mi habitación en casa de Inés, con la caja a mi lado. Hoy descubrí que mi madre no murió por accidente, que mi familia oculta más que favoritismos y traiciones, oculta delitos, corrupciones, tal vez incluso crímenes, y ya no voy a callar, porque tengo pruebas, y porque el silencio me costó demasiado. La gente enloqueció. El vídeo se compartió en todas las plataformas. Las noticias comenzaron a atar cabos. Las redes sociales me convirtieron en símbolo de resistencia, de verdad incómoda, de justicia emocional. Lucía me llamó esa madrugada, llorando. ¿Qué coño estás haciendo? ¿Quieres destruirnos? No, quiero destruir las mentiras. Si eso os arrastra con ellas, entonces sí. Colgó. A las pocas horas, recibí una notificación. Un abogado de mi padre me había enviado una citación. Querían demandarme por difamación, pero yo tenía algo mejor que miedo. Tenía documentos, y un mensaje nuevo apareció en mi correo. Era de un periodista de Antena 3. Camila, hemos verificado parte de los datos de las cartas. ¿Te gustaría contar tu historia en un especial de televisión nacional? Acepté la invitación sin pensarlo 2 veces. No porque quisiera fama, ya había tenido suficiente exposición para toda una vida, sino porque era la oportunidad perfecta para encender la mecha que haría estallar la farsa de mi familia, en cadena nacional. El equipo de Antena 3 me recibió en un estudio en Madrid, con luces tenues, maquillaje profesional y una periodista seria, de esas que no sonríen si no lo sienten. Su nombre era Claudia León, y tenía fama de no dejar títere con cabeza. Camila, ¿estás segura de que quieres hacer esto en directo?, me preguntó minutos antes de salir al aire. Más segura que nunca, respondí. Si voy a contar mi historia, lo haré sin filtros.
como lo he vivido. El programa comenzó con una introducción impactante, imágenes de mi vídeo viral, fragmentos de entrevistas manipuladas de Lucía, artículos de prensa sobre el escándalo. Luego entré yo, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Claudia fue directa. Camila, lo que estás a punto de compartir podría cambiar la percepción de miles de personas. ¿Por qué ahora? Porque pasé 29 años creyendo que ser buena era suficiente para que te quisieran, que si no molestaba, si no destacaba, si me tragaba las lágrimas, entonces merecería amor. Me equivoqué, y ya no me callo más. Conté todo, desde el corte de pelo hasta el descubrimiento de mi madre biológica, desde la suplantación de identidad hasta las cartas de Alicia. Mostré pruebas, fechas, documentos, incluso fragmentos de audio donde Marisol y Lucía discutían sobre el uso ilegal de mis datos médicos. La audiencia estaba atónita. En las redes, el hashtag Justicia para Camila comenzó a hacer tendencia. Miles de mujeres compartían sus propias historias de manipulación, de familias que las habían silenciado. Ya no era solo mi historia, era un eco colectivo. Al terminar el programa, Claudia se me acercó, con una expresión mezcla de respeto y gravedad. Te van a intentar destrozar. Estás tocando una red de poder muy antigua. ¡Que lo intenten!, respondí. No tienen idea de lo que soy capaz cuando ya no tengo nada que perder. Esa noche volví a casa de Inés. Ella me esperaba con una copa de vino y los ojos húmedos. Has hecho historia, Camila. Literalmente. Te están llamando de todos lados. Mi móvil estaba lleno de mensajes. Productores, marcas, mujeres buscando ayuda. Incluso una asociación legal se ofreció a representarme gratuitamente para iniciar acciones contra Marisol y Francisco. Pero también había amenazas. Correos anónimos, llamadas desde números ocultos. Una en particular me congeló la sangre. Camila, si sigues hurgando, te vas a arrepentir. Algunas verdades deben quedarse enterradas. No se identificaron, pero yo tenía una idea muy clara de quién estaba detrás. Al día siguiente recibí una visita inesperada. Era Joaquín. «Podemos hablar», dijo, desde el marco de la puerta. Lo invité a pasar. Se sentó con la espalda recta, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. «He dejado a Lucía», confesó, con la voz apagada. Ya no podía sostener una mentira tan grande, pero eso no es lo importante. Lo importante es esto. Sacó un sobre y lo puso sobre la mesa. «Es un informe financiero, de la empresa de tu padre. Lleva años desviando fondos a cuentas en paraísos fiscales. Está usando el nombre de tu madre biológica, Alicia, como testaferro». Sentí una descarga eléctrica recorrerme el cuerpo. ¿Estás diciendo que está usando la identidad de una mujer muerta para esconder dinero? Sí, y lo peor es que no lo hace solo. Marisol firma como corresponsable en varios documentos. Esto va más allá de una familia disfuncional. Es una red criminal, y están dispuestos a todo por protegerla. Me quedé en silencio. Sabía que había algo más profundo, pero no imaginé esto. ¿Por qué me ayudas, Joaquín? Porque me cansé de vivir con miedo. Y porque tú fuiste la única que dijo la verdad, incluso cuando dolía. Tomé el sobre. Esa noche no pude dormir. Ni Inés, ni Joaquín, que se quedó en el sofá por si necesitábamos movernos rápido. El miedo era real, pero también lo era mi determinación. Y entonces, recibí un mensaje inesperado. Era de Lucía. «Mañana a las 9. Ven al despacho de papá. Solo tú. Tengo algo que darte, y necesitas escucharlo en persona». La mañana siguiente, el cielo de Madrid estaba cubierto de nubes bajas, pesadas, como si la ciudad presintiera que algo oscuro estaba a punto de ocurrir. Salí temprano, sin desayunar, con el sobre de Joaquín bien escondido bajo la chaqueta. Inés me abrazó antes de irme. «Si ves que algo está mal, te vas, sin mirar atrás. ¿Vale?» «Vale». El despacho de mi padre estaba en la calle Serrano, un edificio elegante, de fachada antigua restaurada con interiores modernos. Al entrar, una recepcionista me sonrió con esa neutralidad profesional que no dice nada y lo dice todo. La señorita Lucía la espera en la sala de juntas. Caminé por el pasillo alfombrado, y el eco de mis tacones resonaba como tambores de guerra. Cuando abrí la puerta, allí estaba ella, Lucía, impecable, como siempre, con su vestido blanco roto y su coleta baja. Parecía una estatua de mármol, perfecta, fría, hueca por dentro. «Has conseguido lo que querías», dijo sin rodeos. «Mamá está al borde de una crisis nerviosa. Papá tiene miedo de ser arrestado. Yo perdí todo. No he hecho más que contar la verdad», le respondí, cerrando la puerta tras de mí. «¿Qué querías mostrarme?» Lucía sacó un portátil del maletín y lo colocó sobre la mesa. Abrió una carpeta con videos, cámaras de seguridad. «Mira esto», dijo. Le di al play. En el video,
Se veía a mi madre entrando en el despacho de mi padre a altas horas de la noche. Revisaba archivos, copiaba documentos, hacía llamadas. Y no es papá el que empezó con las cuentas ocultas. Fue mamá. Papá se dejó arrastrar. Pero hay más. Cambió a otro video. Era de hace años. Yo tenía tal vez 8 o 9. Jugaba en el jardín de casa. De fondo, se escuchaba una conversación captada por error entre Marisol y un hombre que no reconocía. La niña no debe saber nunca quién fue su madre. Alicia cometió errores. No queremos repetirlos. ¿Y Francisco lo sabe? Sabe lo que le conviene. El resto lo decidimos nosotras. Lucía me miró. Por primera vez, su expresión era sincera. No compasiva, pero sí rota. Yo también fui usada. Camila, no lo ves porque crees que fui la favorita, pero fui el peón. Mamá siempre manejó todo. A papá, a ti, a mí. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que te abrace? ¿Que lloremos juntas? No, dijo cerrando el portátil. Espero que destruyas a mamá, pero no a mí, porque si tú te hundes en este juego, no habrá nadie que cuente la historia. Me fui sin decir una palabra. No confiaba en ella, pero sabía que algo de lo que había dicho era cierto. Marisol era la mente detrás de todo. Francisco era cómplice, y yo ya no era una víctima. Esa tarde, me reuní con Sergio, el periodista, y con un equipo legal. Les mostré los vídeos, los documentos, todo. Esto puede implicar una investigación federal, dijo uno de los abogados. Pero si decides hacerlo público ahora, corres riesgo. Pueden atacarte, pueden destruir pruebas. Entonces haremos algo mejor, respondí. Lo lanzaremos todo a la vez, con respaldo, con medios, con justicia. Planeamos un lanzamiento mediático completo, reportaje, rueda de prensa, publicación de documentos verificados, todo coordinado para una fecha concreta, el aniversario de la muerte de Alicia. Esa noche, Inés me abrazó fuerte. No eres la misma chica que llegó aquí rapada y rota, me dijo. Lo sé, y gracias a ti no me convertí en una copia de ellos. Estábamos en la cocina, brindando por el futuro, cuando mi móvil vibró. Era un mensaje de un número oculto. Solo decía: has cavado demasiado hondo. Pronto lo lamentarás. A la mañana siguiente, alguien lanzó una piedra contra la ventana del apartamento de Inés. En ella, un papel pegado con cinta. Deja de escarbar muertos o te convertirás en uno. La piedra atravesó el cristal como un disparo seco en mitad del alma. Inés corrió desde su habitación y me encontró parada frente a los restos de vidrio, con el papel aún en la mano. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz ahogada por el susto. Sí, mentí. La verdad era que temblaba. No de miedo, sino de rabia, porque incluso cuando ya estaban acorralados, aún se atrevían a intimidarme. Querían silenciarme con amenazas, con miedo, con violencia, pero ya no era la misma Camila de antes, aquella que tragaba veneno para mantener la paz familiar. Llamamos a la policía. Tomaron fotos, recogieron huellas, pero ya sabía que no encontrarían nada. Aquello no era un simple acto vandálico, era un mensaje, un recordatorio de que seguían en control, o al menos, eso creían. Esa misma tarde, el equipo legal que había estado asesorándome se reunió conmigo en una oficina en el barrio de Salamanca. Sergio, el periodista, también estaba allí, con una carpeta repleta de documentos impresos. Hemos verificado todo, Camila, dijo uno de los abogados, llamado Raúl. Tu padre y Marisol utilizaron más de 7 identidades ficticias para mover dinero fuera de España. Una de ellas es el nombre de tu madre biológica. Eso, además de ser un fraude, es un crimen fiscal grave. ¿Y Lucía? Hasta ahora no hay pruebas de que participara activamente. Pero sabía. Eso también puede pesar en su contra. Sergio abrió su carpeta y sacó una última hoja. Esto es lo más delicado, dijo, con voz grave. Tu madre no solo manipuló tu identidad médica, también vendió información genética de otras mujeres que fueron pacientes en la clínica donde Lucía hizo el tratamiento. ¿Qué?, pregunté horrorizada. Tenía acceso a los registros por medio de un contacto. Cruzó información para elegir donantes compatibles genéticamente con Joaquín y vendió esa información a terceros. No era solo por Lucía, era un negocio. Me quedé en silencio. No había palabras para describir el asco que sentía. Todo lo que creía que era lo peor se quedaba corto. ¿Cuándo lo lanzamos?, pregunté. El próximo lunes, con rueda de prensa en directo. Ya contactamos con varias cadenas. Todos quieren la exclusiva. Durante los siguientes días, viví en una burbuja de ansiedad y determinación. Pasaba horas repasando mis declaraciones, organizando documentos, preparando mi discurso. A veces, me sorprendía llorando en silencio. No por debilidad, sino por el peso de todo lo que llevaba a cuestas. Joaquín me llamaba a diario. Se ofrecía a testificar.
Me pedía perdón una y otra vez. No sabía si algún día podría perdonarlo, pero por ahora era útil. Y yo ya había aprendido a no despreciar una herramienta afilada cuando se trataba de cortar raíces podridas. La noche anterior a la rueda de prensa, Inés y yo nos sentamos en la terraza con una manta sobre las piernas y una botella de vino entre las manos. ¿Estás lista?, me preguntó. No, pero voy a hacerlo igual. Eso es ser valiente, ¿sabes? Sonreí. Por primera vez, de verdad. Al día siguiente, me vestí con un conjunto blanco, como un símbolo, como una antítesis de todo lo oscuro que había arrastrado hasta ese momento, y fui al centro de prensa. Las cámaras esperaban, los periodistas, los flashes, los murmullos. Tomé el micrófono. Mi nombre es Camila Fernández. Durante años viví en una familia que parecía perfecta, pero detrás de esas puertas había traición, corrupción, suplantación de identidad y silencios peligrosos. Hoy rompo ese silencio. Hoy cuento la verdad. Mostré documentos, grabaciones, declaraciones, todo, con nombres, fechas, lugares. Nadie pudo rebatir ni una palabra. Los periodistas comenzaron a lanzar preguntas, algunas afiladas, otras empáticas, pero entonces, una de ellas levantó la mano con un rostro sombrío. Señorita Fernández, hace 20 minutos, ha salido un comunicado oficial. Su madre, Marisol, ha sido ingresada en urgencias por una sobredosis. ¿Tiene alguna declaración al respecto? El mundo se detuvo. Me quedé en blanco. Una mezcla de vértigo, culpa y algo más frío. Alivio. No tengo comentarios, dije. Solo espero que, por primera vez en su vida, haya dicho la verdad. Esa noche, la ciudad no durmió. Y yo tampoco. Porque justo antes de apagar el móvil, recibí un último mensaje anónimo. Aún no sabes todo lo que Alicia dejó detrás. Ven a Toledo. Hay algo más. Volví a Toledo con el corazón apretado. Con el corazón. El mensaje anónimo era tan críptico como los anteriores, pero esta vez no lo dudé. Había aprendido que en mi historia, lo no dicho pesaba más que las palabras, y lo que aún no sabía podía ser la última pieza de este rompecabezas maldito. Teresa me esperaba en su casa. Tenía la mirada más cansada que de costumbre. Me ofreció té, pero yo solo quería respuestas. ¿Quién más sabe de Alicia?, pregunté. ¿Qué me estás ocultando? Ella bajó la vista, respiró hondo y sacó una carpeta del armario. La puso frente a mí. No soy yo quien te lo está ocultando. Es ella. Alicia. Esta carpeta me la dio meses antes de morir. Me juró que no debía mostrársela a nadie, a menos que sintiera que tú estabas preparada. Después de lo de Marisol, supe que era el momento. La abrí con manos temblorosas. Dentro había un acta notarial, una escritura de propiedad y algo que me paralizó. Una copia de un testamento. El testamento de Alicia. ¿Qué es esto? Tu madre te dejó todo lo que tenía. Un pequeño terreno, una casa en ruinas a las afueras de Toledo y, lo más importante, una caja fuerte enterrada bajo el olivo grande. Esas fueron sus palabras. Cuando Camila sepa quién soy, sabrá qué hacer con lo que le dejo. Salimos al campo en el coche viejo de Teresa. El terreno era modesto, lleno de maleza, pero tenía una belleza serena que contrastaba con el caos que había sido mi vida últimamente. El olivo estaba allí, robusto, viejo como la verdad. Con ayuda de una pala, cavamos durante 1 hora hasta que la encontré. Una caja de acero oxidado, pesada como un secreto que ha esperado demasiado. La abrí allí mismo. Dentro había más documentos, pero también una libreta de cuero con páginas amarillas por el tiempo. Alicia lo había escrito todo: su vida, cómo conoció a Francisco, cómo fue traicionada por Marisol, cómo tuvo que esconder pruebas por miedo. Pero también había algo más: fotos. Fotos de mí, bebé, con ella, con Francisco. Fotos que nunca había visto. Fotos que no estaban en casa de mis padres. Y luego, una última carta, escrita a mano, con tinta corrida por lágrimas. Camila, si estás leyendo esto, es porque sobreviviste a ellos. Te quitaron lo que eras, pero no lo que eres. No dejes que el odio te convierta en otra Marisol. Haz justicia, sí, pero no olvides amar, porque si no, todo este dolor habrá sido en vano. Te ama, tu madre, Alicia. Lloré de verdad, no por lo que perdí, sino por lo que nunca me dejaron tener. Por la madre que sí me amó, aunque la borraran de mi historia. Por la voz que me hablaba desde el pasado para recordarme que no todo debía ser destrucción. Volvimos a Toledo en silencio. Esa noche, dormí como no dormía desde niña, en paz. Al día siguiente publiqué mi último vídeo. Hoy encontré las raíces que me negaron. Hoy sé quién soy. No soy hija del odio. No soy hija. Soy hija del coraje. Y no nací para callar.
Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de mujeres me escribieron. Las autoridades anunciaron una investigación penal contra Marisol y Francisco. Lucía, por su parte, hizo un comunicado en el que se desligaba de sus padres y confesaba parte de la verdad. Algunos la vieron como víctima, otros como cómplice arrepentida. Yo no juzgué. Ya no era mi guerra. Una semana después, recibí una invitación. El notario de Alicia quería hacer la lectura formal del testamento en presencia de todos los involucrados. Lucía, Joaquín, mi padre, en libertad provisional, y yo, reunidos en un despacho en Toledo. Cuando el notario terminó de leer el documento, Francisco no podía ni mirarme. Lucía estaba pálida. Y entonces vino el giro final. Hay un anexo adicional, dijo el notario. Una cláusula que Alicia redactó de puño y letra. Se activará si Camila demuestra que ha sido víctima de suplantación, daño emocional grave y traición familiar. En ese caso, ella no solo heredará el terreno, también recibirá el control de la antigua empresa familiar de Francisco. A su nombre. Legalmente. Silencio. Francisco se levantó de golpe. Eso es una locura. Esa empresa es mía. Lo fue de mi padre. No puede ser suya. El notario levantó la vista. Tranquilo. Está firmada por testigos, legalizada y validada por un tribunal hace 20 años. La cláusula entra en efecto. Hoy. Y entonces me giré hacia ellos. Mi familia. Ahora sí, les dije. Ya no me pueden callar. Y tampoco pueden esconderse. No fue un final explosivo. No hubo gritos, ni insultos, ni peleas físicas. Solo el silencio espeso de una sala llena de personas derrotadas por la verdad. Esa verdad que durante años intentaron enterrar bajo la alfombra de los buenos modales y las apariencias. Pero ya no había más sombra donde esconderse. Ese día salí del despacho notarial con las escrituras de la empresa en la mano. No porque quisiera venganza corporativa, sino porque por fin tenía algo mío. Algo que no me fue dado, que me fue devuelto. No regresé a Madrid de inmediato. Me quedé en Toledo unos días. Caminaba mucho. Dormía mejor. Respiraba diferente. Era como si cada célula de mi cuerpo supiera que había recuperado su lugar en el mundo. Ya no necesitaba demostrar nada, solo vivir y contar, porque contar era mi forma de resistir. Francisco, mi padre, fue formalmente imputado por fraude fiscal, falsificación de identidad y encubrimiento de delitos financieros. Aceptó un acuerdo con la justicia para evitar la prisión inmediata, pero su reputación quedó destruida. La empresa que fundó ahora lleva mi nombre. Su círculo social, que tanto idolatraba, lo abandonó en cuanto supieron la verdad. Vive en un piso alquilado en las afueras de Alcobendas, solo, con los ecos de su fracaso. Marisol, mi madre adoptiva, fue internada en una clínica psiquiátrica tras su intento de sobredosis. Durante semanas se negó a hablar. Finalmente, confesó todo ante las autoridades. Se declaró culpable, alegando presión emocional y trastornos de personalidad no tratados. El juicio sigue en proceso, pero su caída fue pública, cruel, definitiva. Nadie la ve ya como la diseñadora de interiores ejemplar de Valencia. Ahora es solo un nombre ligado al abuso. Lucía hizo lo impensable. Desapareció. Cerró sus redes sociales. Dejó el piso que compartía con Joaquín y se fue de Madrid. Nadie sabe dónde está. Algunos dicen que se refugió en Granada. Otros que está en una comunidad espiritual en el norte. Me dejó una última carta. Sin rencor. Solo cansancio. Camila, perdón, no por lo que hice. Eso ya lo sabes. Perdón por haber sido débil. Por haber dejado que mamá me moldeara como a una marioneta. No sé si alguna vez podremos volver a hacer algo parecido a hermanas, pero gracias por no destruirme por completo. Lucía. No respondí. No hacía falta. Joaquín, por su parte, siguió trabajando como abogado, pero ahora lo hace para una ONG que ayuda a mujeres víctimas de violencia familiar y administrativa. Me llamó una vez más, semanas después de la tormenta. Me pidió que nos viéramos. Lo hice. No como amante, ni como cómplice, como sobrevivientes. Fuiste valiente, me dijo. Me enseñaste a no vivir con miedo. Yo también tenía miedo, le respondí. La diferencia es que aprendí a usarlo como fuego, no como cadenas. Nos abrazamos, y fue eso, un cierre. Inés, mi amiga, mi refugio, mi hermana elegida, sigue a mi lado. Compramos juntas una pequeña casa en el campo, cerca de la antigua propiedad de Alicia. Allí pasamos los fines de semana. Cultivamos lavanda, cocinamos en silencio, escribimos. Porque sí, volví a escribir. Publicaron mi libro. Se llama La hija que no cayó. Fue bestseller durante 3 meses. No porque fuera perfecto, sino porque era real, crudo,
humano. Las mujeres me escriben todos los días, algunas para contarme sus historias, otras solo para decir, gracias por no rendirte. Y yo volví a dejar crecer mi pelo, largo, dorado, sin miedo de que su brillo moleste a nadie. Ya no tengo que esconderme. A veces, me despierto en mitad de la noche y recuerdo el momento en que me vi al espejo, rapada, sola, rota, y sonrío, porque esa fue la versión más honesta de mí, la que ya no necesitaba máscaras, la que empezó todo. Mi nombre es Camila Fernández, y esta fue la historia de cómo renací del silencio, del desprecio, del olvido, no para vengarme, sino para recordarle al mundo que no importa cuántas veces intenten apagarte, siempre puedes volver a encenderte.